paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Sí, también un saludo a todos los hermanos y amigos que a través de las redes sociales nos visitan. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Gloria sea su nombre. ¿Cuántos están contentos esta noche? Siempre es bueno, ¿verdad? Ser gratos al Señor y estar contentos por lo que tenemos y por lo que no tenemos, ¿verdad? Hay que ser agradecidos a Dios en todo, dice la palabra. Bien, vamos a hacer una corta meditación de la Escritura. O sea, que los días lunes es oración. Esta semana en sí va a ser semana de oración. ¿Por qué? Porque el día domingo tenemos la celebración de la Santa Cena. Para los hermanos nuevos, manifiesto que esta congregación o esta organización, el primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena. Lo hacemos allá en la extensión Durán, en la iglesia central, que pronto será pues iglesia central allá, en Durán. Nos congregamos en ayuno a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde para celebrar este mandato, esta ordenanza que el Señor nos dejó, que es la Santa Cena. Amén, hermano. Así que este domingo los esperamos, no falte, vaya temprano, a las 10 de la mañana comenzamos con la oración, vaya con nosotros, métase en la oración, porque siempre es bueno fortalecerse en la oración. Más que nada porque estamos viviendo tiempos peligrosos, nuestra sociedad, nuestra nación está pasando por momentos muy duros, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, en lo climático inclusive, ¿verdad? Estamos teniendo un tiempo bastante difícil. Ya los que pronostican que se acerca un niño malcriado, dicen que viene, ¿verdad? Un niño llorón, que va a llorar bastante, entonces hay que estar orando para que el Señor nos guarde, el Señor nos ayude como nación. Entonces, siempre es bueno que usted esté presente en los tiempos de oración. Por cualquier circunstancia que usted no pueda llegar, sea personal, de trabajo, pero le ruego que se esfuerce. Si en Durán empezamos a las 10 de la mañana, le ruego que esté allí a las 10 de la mañana. No empecemos a las 12, a la 1, o vayamos a la 1:30, o solamente para escuchar el mensaje. No, tenemos que aprender a ser obedientes, verdaderos hijos de Dios, para que Dios se agrade de nosotros como organización. A Dios de cierta manera le disgusta cuando somos desobedientes o desordenados. Una de las cosas que el creyente no aprende es a ser un creyente de orden, y Dios es un Dios de orden. Es desordenado al máximo, va a la hora que le da la gana, va cuando le da la gana, y no es así, ¿verdad? Ayer decíamos que la palabra de Dios, ¿verdad?, debe de ser nuestro alimento diario. ¿Cuántos lo creen? Porque así dice la Biblia, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la palabra, ¿sí o no? Entonces debe ser nuestro alimento diario. Porque usted no come solamente los domingos, ¿o sí? ¿Quién come solo los domingos? Estuviera flaquito, no como yo, ¿verdad? No, nosotros comemos todos los días. ¿Y cuántas veces al día comemos? 4, 5 comen algunos. 5 y todavía calentados, ¿sí? El ayuno los días lunes, no saben a qué hora, sean las 5:30 para allá, como en las carreras de caballo ahí. Largaron a la olla, ¿verdad? Entonces, así como nos alimentamos, así como alimentamos este cuerpo, también es necesario que alimentemos el espíritu. Y la única forma de alimentar el espíritu es a través de la palabra de Dios y de la oración. Y eso también, ¿verdad?, sumado al hecho de que tenemos que congregarnos todos los días. Amén, hermano. ¿Cuánto tenemos que congregarnos? Todos los días. Dígase usted mismo, yo tengo que congregarme todos los días. ¿Sí? Ya déjese de excusas baratas, que pastor, que el carro, que no me deja, todos los días. Amén. Bien, abra su Biblia en el libro de Esdras. Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. ¿Estamos ahí? Damos lectura del verso 1 al verso 5. Esdras capítulo 4. Y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 5. Gloria sea al Señor.
¿Estamos ahí? Esperemos que algunos hermanos están buscando todavía. Ya van por Génesis, les falta poco. Éxodo ya por Éxodo. Gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Amén. Mire, cuando usted y yo decidimos hacer algo, principalmente para el Señor, téngalo por seguro, que siempre va a haber oposición. Cuando queremos hacer algo para Dios, cuando queremos trabajar para Dios, cuando queremos meter las manos en el arado y queremos comenzar algo en el propósito para el cual Dios nos ha mandado, siempre va a haber oposición. El diablo nunca se va a quedar tranquilo. La misma Biblia declara que él anda como un león rugiente buscando a quien comerse, ¿verdad? Como un león rugiente. Yo no sé si usted se acercara a un león rugiente. Yo no lo haría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy el bocadillo del día del ese león, ¿verdad? Entonces el enemigo nunca va a estar quieto. Siempre va a mantener una oposición férrea cuando alguien se dispone a trabajar para el Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros, de manera personal, ha tenido esa experiencia. Esa experiencia de que a veces comenzamos un trabajo en el Señor y nos alegramos y nos gozamos porque de cierta manera vemos el respaldo y la gloria de Dios. Pero poco tiempo después de estar gozosos, viene el desaliento y viene el desánimo porque comienza también la oposición. Esa oposición que nos trae ese desánimo, que no nos deja avanzar, que de cierta manera impide el crecimiento espiritual. He tomado esta porción de la Escritura porque es un ejemplo práctico de aquello. Cuando Ciro, rey de Persia, le permite a Esdras que vayan a reconstruir el templo, inmediatamente el enemigo se opuso a aquello. Claro, usó a las personas, porque el diablo usa a las personas. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? El diablo usa a las personas. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Si Pedro hubiera sido un carnudo, probablemente le hubiera pegado un insulto a Jesús por haberle dicho Satanás. No era a él en realidad que le decía, sino a la obra de oposición que estaba haciendo usado Pedro por parte de Satanás. Entonces el enemigo usa a los enemigos de Judá que, entre comillas, querían aparentarse de sus amigos. Usa a aquellos que habían sido dejados ahí cuando fueron cautivos por Nabucodonosor, y habían sido dejados ahí y se habían juntado con los que quedaron de esa cautividad, que después son los llamados o famosos llamados samaritanos en los días de Jesús. Por eso es que había esa mala relación entre el pueblo judío y los samaritanos, precisamente por la mezcla y por la lamentablemente distorsión
del cumplimiento de la ley de Dios conforme Dios le había establecido a Moisés, y ese era el problema que tenían. La mezcla de ellos no eran raza pura, por así decirlo. Entonces, esas personas fueron las que fueron a impedir, pero lo hicieron con un plan sutil, un plan de engaño, un plan perverso. Lo primero que le dicen cuando vienen a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna, el verso 2 dice, edificaremos con vosotros. Oiga, ¿quién no quiere ayuda? Díganme. ¿A quién no le hace falta una mano de ayuda? Especialmente las hermanas que están con 10.000 platos en el lavadero y no viene alguien y dice, te ayudo, ¿verdad? Te ayudo a lavar los platos. Bienvenida sea, ¿verdad? Bueno, ¿quién no quiere ayuda? ¿Necesitaban ayuda ellos? Por supuesto que sí necesitaban ayuda. El asunto era que las manos de quien venía la ayuda no era la adecuada porque ellos servían a un Dios santo y se habían apartado para Dios. Y cuando uno entiende esto del separarse para Dios o apartarse para Dios, ya no permite bajo ningún concepto tener una relación mundo espiritual, porque el mundo es el mundo y Dios es Dios. Y la Biblia dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y no podía haber una mezcla ahí de ayuda. No necesitaban ese tipo de ayuda, porque para Zorobabel, para los jefes de las casas paternas, les era suficiente la ayuda que Dios les estaba otorgando. Aparte de que ellos dicen, ¿verdad? Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Bueno, hasta ahí parece como que eran medios creyentes, ¿verdad? Como que eran, bueno, ustedes creen igual que nosotros. Dice, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Bueno, si alguien busca al Señor igual que yo lo busco, ¿en qué se convierte? En mi hermano, ¿sí o no? Pero este no era el caso, era tan sutil el engaño que se descubre cuando dice, a él ofrecemos sacrificios de los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ahí estaba la falsedad. Porque Dios estableció una manera de ofrecerle sacrificios cuando el templo estaba en pie. Y los únicos que podían ofrecer sacrificios a Dios eran los levitas, los sacerdotes. Por lo tanto, este tipo de sacrificios que estos hombres aparentemente creyentes ofrecían al Dios eterno no era un sacrificio agradable a Dios. Porque el enemigo de cierta manera también se descubre, ¿sí o no? Entonces lo primero que hace el enemigo cuando quiere estorbar el plan que tú y yo tenemos y el proyecto en Dios que tenemos y el propósito de Dios en nuestra vida, es que siempre va a tratar de contaminarte, va a tratar de mezclarte. Y ese es el más sutil de todos los errores. Porque hay gente que parece pero no es. Y uno tiene que aprender a discernir aquello. La manera más clara de discernir aquello es cuando yo conozco, cuando yo estudio, cuando yo escudriño la palabra de Dios. Cuando yo era cabo primero, estaba en un buque, en una fragata. Yo era muy tierno en el Señor, unos 2 meses tenía en el Señor, 2 o 3 meses. Pero como todo creyente, cuando recién empieza en el Señor, que parece tableta de Alka-Seltzer, ¿verdad? Quiere predicarle a todo el mundo, porque cuando uno conoce al Señor, no sé, es un amor inicial como cuando recién uno conoce a su novia, ¿verdad? Que después se hace su esposa y ya no la mira igual, sino más o menos así. Entonces, cuando yo comencé, había un hermano experimentado allá en el buque, y él me decía, vamos a predicar a los entrepuentes. Los entrepuentes son los dormitorios, ese es el lenguaje marinero que usamos nosotros. Vamos a predicar a los dormitorios, y yo me iba con él porque quería aprender de él. Yo no sabía nada de sectas, de religiones, ni mucho menos. Para mí el que decía Jehová o Jesucristo era cristiano y se acabó. No hacía mucha diferencia. Y estuvimos por algún tiempo, qué sé yo, probablemente unos 3, 4 meses. Él predicaba y yo aprendía. Él predicaba y yo aprendía. Después yo comenzaba poco a poco también ya a soltar un poco la predicación. Cuando al cabo de unos 6 meses, él me dice, ¿tú no te has dado cuenta de algo de mí? Yo le digo, ¿de qué? Dice, yo soy de la iglesia apostólica
del nombre de Jesús. Y yo decía, ¿y qué es eso? Yo también soy del nombre de Jesús. Ese. No, dice, nosotros somos los que ustedes le llaman los Jesús solo. Y desde aquel momento, ¿verdad? Yo dije, fui engañado durante mucho tiempo. Porque fue tan sutil, nunca tratamos temas doctrinales. Yo tampoco sabía mucha doctrina. Pero fue tan sutil que estaba mezclado con una persona que pensaba aparentemente igual que mí, pero realmente a la realidad éramos polos opuestos, totalmente opuestos. No sé si me hago entender. Porque el enemigo hace eso. Primero trata de engañarte, ¿verdad? A través de contaminarte, de mezclarte. Como no conocemos, no sabemos mucho, muchos inclusive son engañados, muchos son estorbados en la obra del Señor. Amén, hermano. Por eso es que hay que saber con quién nos juntamos. En cuanto a doctrina, porque no estoy diciendo a usted que no debe tener una relación con la gente de su trabajo, con sus compañeros. No. Lo que le estoy diciendo es en cuanto a doctrina, en cuanto a creencia o a pensamiento religioso, inclusive en cuanto a negocio. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y eso no solamente se refiere en lo relacionado a una pareja, a una relación de novios o de matrimonio, sino en todo tipo de relación. Porque a la verdad no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ni Cristo con Belial, ¿sí o no? Ni el bien con el mal. Son dos cosas opuestas, totalmente opuestas. Y Dios demanda de nosotros una auténtica separación. Cuando yo le digo de una auténtica separación, no le estoy diciendo de ignorar a las personas, es decir, no mezclarme con las personas. Jesús estuvo en medio de pecadores, ¿sí o no que es así? Jesús caminó con pecadores, estuvo con pecadores, pero Jesús no tuvo una comunión o una relación, ni se hizo a los pecadores. Al contrario, Jesús estuvo con ellos para restaurarlos, para ayudarlos, para sanarlos, para predicarles la verdad y para que sean salvos, para mostrarse como luz del mundo. Pero no se relacionó, es decir, no tuvo un compañerismo en hacer lo malo o en hacer lo que ellos decían. Al contrario, fueron influenciados por el líder Jesús y muchos de ellos fueron creyentes. Es decir, si usted está en un lugar donde no hay creyentes, no quiere decir que porque está ahí usted tiene que relacionarse en lo íntimo con los no creyentes, porque si le dicen a ustedes, vamos para acá, tú solamente vas a estar sentado, tú no vas a beber, solamente nosotros vamos a beber, tú solamente acompáñanos. No, usted está en un lugar que no es el adecuado. Porque tarde o temprano, con el calor que hace en estos días, le va a decir, ya, dame un vasito aunque sea, ¿verdad? Y ponle hielo. No sé si me hago entender. Cuando uno puede estar en medio pero ser luz en medio de las tinieblas. Porque a eso nos llamó el Señor. Nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. Nos llamó a decir, compañeros, hermanos, amigos, como quiera usted llamarle, bodis, parceros, no es correcto lo que están haciendo. Porque la Biblia dice esto, Dios demanda de nosotros esto. Quieren aceptar, quieren recibir, quieren arrepentirse, qué sé yo, ¿verdad? En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que el enemigo lo primero que tratará cuando quiere estorbar un plan de Dios, el plan de su vida, porque Dios quiere que usted crezca en estatura, en ciencia, en conocimiento, trata de contaminarlo y lo hace de una manera muy sutil. Hay muchos hermanos que se han apartado del Señor, que ya no están entre nosotros, precisamente porque han sido contaminados. Porque fueron contaminados y lamentablemente se han apartado. Por supuesto que nos duele aquello, porque como iglesia amamos a nuestros hermanos. ¿Sí o no? Pero hay muchos que ya han sido tristemente sacados del redil por causa de gente que lo que hizo fue contaminarlos, lo que hizo fue sutilmente apartarlos de la obra del Señor. Por lo tanto, usted y yo tenemos que aprender a rechazar cualquier tipo de oferta que el enemigo nos haga, por muy buena que parezca. Por muy buena que parezca. Y por mucha necesidad que tengamos inclusive. Hace poco tiempo encontré a un amigo muy
fiel, muy creyente en la iglesia donde congregaba anteriormente, y me decía que por necesidad tuvo que aceptar a unos sujetos que le dieron $1.000.000 para que los devuelva a 5 años en un lavado de dinero. Entonces, ¿cómo puedes caer en ese tipo de cosas? Porque así es el enemigo. Mira la necesidad, sabe que hay un cúmulo, ¿verdad?, de cosas que nos están pasando en este mundo y quiere de cierta manera ensuciar nuestros testimonios y contaminarnos. Pero usted y yo tenemos que aprender a que si somos apartados para Dios, debemos apartarnos realmente para Dios. Dice la Escritura, sed santos porque yo soy. Si nuestro Padre es santo, nosotros tenemos que ser y vivir, ¿verdad? Vivir en santidad. Amén, hermano. Y la palabra santo es apartado para. Somos apartados para el Señor. Dios nos ha apartado. ¿De qué nos apartó? De una sociedad, de un mundo perverso, del pecado y una serie de, ¿verdad?, de cosas que el enemigo y en este sistema tristemente ha puesto para dañarnos, para aniquilarnos, porque ese es el fin del objetivo, es matar, es robar y es destruir. Pero usted y yo somos apartados para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se rechacemos todo tipo de ofertas que no venga de parte de Dios. Cuidémonos también con quien nos unimos, porque a veces, ¿verdad?, hay un proverbio que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí o no? Mire con quién se une. Cuide con quién se une. Amén, hermano. ¿Sí? 2 Corintios 6:14, sin perder Esdras, dice lo siguiente. ¿Estamos ahí? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apréndase estos versos, porque estos versos realmente nos enseñan a nosotros lo que realmente es la verdadera separación. Segundo, no solamente trata de contaminarte, que es la parte más sutil del enemigo, o sea, trata de cierta manera ensuciarte, contaminarte y sacarte. Lo segundo, si no puede hacerlo, porque no lo pudo hacer, tanto Zorobabel, ¿verdad?, como los jefes de las casas paternas junto a Jesús, dice el verso 3, le dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a vuestro Dios. No nos conviene. ¿Sí? Rechazamos esa oferta. No nos conviene. Amén, hermano. Hace un tiempo atrás un hermano se metió con un negocio con un incrédulo y terminó en la calle, hermano. Digo, ¿quién te manda a meterte con un incrédulo? Él no va a entender las cosas espirituales. Por eso terminaste así, el enemigo te engañó. No nos conviene edificar con nosotros a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos. Luego, dice en el verso 4, que este es el segundo punto, dice, pero el pueblo de la tierra, al ver que no logró su cometido, dice, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no. El asunto era que tenían que parar la obra como sea. El diablo tenía que parar la obra de edificar, a pesar que ya estaba edificado el altar, pero el templo en sí tenía que parar esa edificación.
Entonces lo segundo que hizo el enemigo es intimidarlo, atemorizarlo, ¿verdad? Entonces, cuando el diablo no puede contaminarte, el segundo ataque es desanimarte. ¿Cuántos se han sentido desanimados? ¿Ah? ¿Sí o no? La verdad, todo creo que desde el apóstol para abajo, llega un tiempo en que uno se pega un desánimo. Solamente en su misericordia es que Dios nos sigue arrastrando los pies, a veces venimos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Es verdad que no es así? A veces uno viene como que un viento lo está soplando, porque lo segundo es que intenta desanimarte, intenta meterte temor, intenta asustarte, intenta impresionarte, te comienza a sacar, te comienza, ¿verdad?, a hacer que pongas ya excusas. Es que estoy cansado. ¿Quién no está cansado aquí, hermano? Pastores, que usted no sabe, estoy cansado. Si estoy para no dormirme en el culto, mejor me quedo dormido en la casa. No importa si se duerme aquí, pero está aquí, gloria sea al Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, hermano. Porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo, cuando comienza a desanimarte, ya no quiere venir a la iglesia, el creyente. No, sí, pastor, yo lo escucho todos los días, dice, por Facebook y YouTube. Ahí me convierto de nuevo, dice pastor. Si es lo mismo, no es lo mismo. Está bien que un día que usted no pudo venir porque ya una circunstancia extra, ¿verdad? Bueno, ese día usted se conectó y gloria a Dios, ahí se unió junto a la iglesia. Pero no es lo mismo ver que estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo. ¿Sí o no? No es lo mismo. Pero cuando el enemigo pone el desánimo, mire, y cuando usted ya deja, le digo esto con sinceridad de corazón, cuando usted deja de venir una semana, la siguiente semana se le hace duro. Si deja de venir 15 días, le aseguro que la tercera semana usted ya no quiere venir. Si usted deja de venir ya un mes, ya no quiere que ni lo visiten. Y es más, se le esconde a los hermanos cuando los ve. Te va por el mall, lo ve al pastor y se le esconde, que ni me ve el pastor, que ni me ve el hermano. ¿Ah? Cuando va a la casa, dile que no estoy. Porque así es el enemigo, ¿verdad? Comienza a infundirte desánimo, desaliento, apatía. ¿Ah? Dice que el pueblo de la tierra intimidó. ¿Cómo lo hizo? ¿Ah? ¿Cómo pudo haber intimidado el pueblo de la tierra? Bueno, dicen los estudiosos que ellos debilitaron las manos del pueblo, impidiendo que recibiesen los materiales. Porque ahí comienza el desánimo. Estaban animados ellos y venía el material que traían, ¿verdad? Que el rey mismo les había provisto. Y de repente pusieron una frontera ahí y ya el material ya no ingresaba. Y cuando ya no ingresa el material, la gente ya no tiene cómo trabajar. La gente comienza, ¿verdad?, a darse cierto relax y las cosas comienzan. Ya no tenían las herramientas, no tenían material. Entonces comenzaron a desanimarse. Ya no es el mismo ímpetu, ¿verdad? Así sucede a veces también con los ministerios. Hay gente que empieza, hermano, predicándole hasta las hormigas le predica. Pero después se comienza a desanimar y ya no quiere hablarle de Cristo a nadie. Ese es el desánimo que el enemigo nos pone en el corazón. ¿Cómo combatimos eso? Bueno, eso es sencillo, hermano. Todo está en la actitud que tengamos, nada más. Porque por muy desanimado que yo pueda estar, o por muy cansado que yo pueda estar, si yo digo, no, yo me voy así sea arrastrando, pero me voy. ¿Sí o no? O yo voy a cumplir esa misión porque tengo que cumplirla, así sea lo que sea. Es decir, que tenemos que seguir adelante a pesar de, que no tenemos que dejarnos impresionar a pesar de, que tenemos que dejar, ¿verdad?, ese letargo, ese hueco en el cual hemos caído, ese bache en el cual hemos caído, a pesar de, tenemos que aprendernos a levantar. Porque les aseguro que, escúcheme, nadie aquí, porque ahí comienzan los resentimientos, nadie aquí probablemente nadie aquí, siendo un trato del Señor, le vaya a dar la mano para que se levante.
Probablemente. Algunas veces sí, otras veces no. Porque a veces hay gente, como ahí la gente se resiente. Ahí la gente se resiente. No, si nadie me vino a ver, nadie me vino a visitar, nadie me dio la mano. No, entonces, ¿por qué? Porque a veces confiamos en que el hombre tiene que hacerlo. Pero ¿y Dios dónde queda Dios entonces? ¿Dónde queda Dios? O sea, dejamos a un lado a Dios por poner la mirada en el hombre. Y gloria a Dios si a la final alguien le anima, le ayuda, le exhorta, lo alienta. Pero aún si no fuese así, cada uno tiene una responsabilidad personal porque la salvación es individual. Aquí nadie puede decir, yo me fui al infierno porque el pastor no me saludó. Eso no puede decir nadie aquí. Lo que sí podemos decir es, me fui porque mi corazón estaba duro. Eso sí puedo decir. Porque el Dios está en el mismo lugar siempre. Y Él quiere siempre el bien para nosotros. Entonces, si el enemigo quiere desanimarnos, nosotros tenemos que sacudirnos los pies también. Pegarnos una cachetadita espiritual y volver en sí, pues hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Ah? Mire, vergüenza no es venir después de un tiempo que se ha alejado de la iglesia, al contrario, eso es ganancia porque primeramente le estoy diciendo, Señor, tú me importas mucho. Y segundo, que yo también estoy peleando mi salvación. Los tiempos son muy difíciles, parece increíble lo que usted escucha en el mundo entero. Pero todo lo que usted escucha en el mundo entero, lo único que deja ver es que pronto y muy pronto la iglesia se va a armar. Y ya no hay tiempo para resentimiento, le aseguro. Ya no hay tiempo para andar resentido, ya no hay tiempo para andar desanimado, ya no hay tiempo para andar desalentado. No, si cada uno de nosotros nos pone de su parte, le aseguro que nos quedaremos. Pero si cada uno nos ponemos nuestra parte, no, tengo que alentarme yo mismo, vamos, adelante. Sigue Luis, no importa que tu esposa te haga morisqueta, no importa que tus hijos, no, sigue adelante, sigue adelante. ¿Sí me hago entender? Porque la salvación es individual, es personal. Amén, hermano. La tercera forma que el enemigo a veces interviene es tratar de sacar a relucir cuando estás más gozoso, ¿verdad? Cuando estás en el fuego de Dios y aquí nadie me saca, así sea que si el pastor me dice que me vaya, me voy, pero me paro allá afuera a escuchar el mensaje, pero de aquí nadie me saca, Señor, tú aquí me trajiste, aquí me quedo. Entonces el enemigo comienza a sacar tu pasado, en cambio, comienza a trabajarte con tu pasado. ¿Cuántos recuerdan su pasado? Recordar el pasado, aunque la Biblia dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas de la Escritura. Sin embargo, si yo quiero glorificar a Dios, yo sí sé, pues, acaso que yo no he perdido la memoria. Yo sí sé de dónde el Señor me sacó, pues, hermano. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos glorificar a Dios porque sabemos de dónde Dios nos sacó, ¿o no es así? ¿Sí? Algunos quizás Dios los sacó de las drogas, a otros los sacó del homosexualismo, a otros quizás los sacó del adulterio, a otros de la pornografía, a otros quizás lo sacó del orgullo, de la vanagloria, a otros quizás lo sacó, qué sé yo, hermano, del egoísmo, de la avaricia. Pero cada quien tiene su historia, aquí no vamos a preguntar su historia. El enemigo es el que le pregunta o le recuerda su historia. Porque la Biblia dice que Dios, de nuestros pecados, Él no se acuerda, ya no se acuerda más. Dice que en Isaías habla que nuestras transgresiones, nuestros pecados, ¿verdad? Una vez confesados y perdonados, fueron lanzados a lo profundo del mar. Y Dios no se acuerda más. Porque somos nuevas, las cosas viejas, y todas son hechas. Entonces, ¿por qué tiene que preocuparnos el pasado? Pero el diablo siempre va a trabajar en el pasado. El diablo no trabaja en el futuro. Él quiere impedir el futuro suyo, pero trabaja en el pasado. Dice el verso 11 y verso 12 de ahí en Esdras 4. Dice, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Estos fueron los enemigos, por ese caso, que le mandaron una carta al rey. Sea notorio el rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala.
Mire, la ciudad santa, y ellos dicen que era la ciudad rebelde. ¿Y por qué era rebelde? Porque no se dejaban conquistar. Era rebelde porque siempre se oponían a la conquista y siempre Dios les daba la victoria hasta que sus propios pecados los llevaron a la esclavitud. Ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, dice, sea notorio el rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. O sea, en otras palabras, si les estás permitiendo que construyan, y si ellos construyen, llegará un momento que se van a fortalecer tanto en que los perjudicados va a ser tú mismo, rey. Porque esa ciudad siempre ha sido mala. Esa ciudad siempre ha sido rebelde. Revisa la historia, rey, revisa las crónicas. Y tú vas a ver en las crónicas que esa ciudad era mala. El enemigo siempre saca a relucir el pasado, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? Si tú pum, pim, pam, ¿sí o no? Y comienza el pasado a veces a atormentarnos. Y la droga que ya no lo olía hace como 10 años, otra vez comienza a despertar mis sentimientos, mis emociones. Y la pornografía, que ya Dios me había roto mis cadenas, otra vez ya ando como cangrejo, ¿verdad? Un ojo para allá y el otro para acá. Y comienza, ¿verdad? Y antes yo ya hablaba con los hermanos, pero con cánticos, con salmos, con himnos espirituales. Ese era mi lenguaje. Dios me cambió el lenguaje. O ya comienzo a decir culebritas, sapitos, ¿verdad? Signos de interrogación, numerales. Ya se me salen palabritas medias raras. Porque así actúa el enemigo, ¿verdad? Entonces, trata de recordarte tu pasado. Por eso cuando venga alguien a decirle, ¿y tú quién te crees? Si yo te conocía así, amén, así era, pero para la gloria de Dios, ahora soy un hijo de Dios, una hija de Dios, alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Amén, hermano. Sin embargo, sí tengo que recordar algo. Lo que yo haga a partir de ahora como nueva criatura, sí me va a afectar en el futuro. Porque el ayer de hoy es el pasado de mañana, algo así dice por ahí, ¿verdad? Mañana ya será, hoy será pasado para mañana, pero lo que haga yo hoy día me va a afectar mañana. ¿Sí me hago entender? Como nueva criatura, como hijo de Dios, yo debo caminar una vida como a Dios le agrada. Porque mañana me puede afectar si yo camino siendo nueva criatura una vida. Y ahí sí el diablo va a usar esa artimaña, esa arma para recordarme. Pero mi pasado, el pasado que Dios me perdonó. Porque ¿quién no vino sucio y maloliente del mundo a Dios? Me refiero a lo espiritual, ¿verdad? Probablemente nosotros lleguemos al Señor bien limpiecitos, pero en lo espiritual. Porque nada bueno había en nosotros, ¿o no es así? La misma Biblia dice, y vosotros estando muertos en delitos y pecados. Así dice la Escritura, ¿sí o no? Estábamos muertos en delitos y pecados. Os dio vida juntamente con Él, por gracia sois salvos. Entonces, hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Que lo que yo haga hoy sí me va a afectar para el futuro. Sí me va a afectar mañana. Ese pasado sí me va a afectar. Porque lo estoy haciendo en el Señor. En el Señor. Y ahí el diablo toma como autoridad inclusive. Cuando el diablo le dice al Señor, claro, ¿cómo no te va a adorar Job? ¿Cómo no te va a adorar pues? Si le das, lo tienes cubierto, ¿verdad? Vámonos al libro de Job, vamos a leer un ratito. Job capítulo 1. Verso 9, Job 1:9. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de por gusto? Dice,
no le has cercado, o sea, no lo has cubierto, ¿verdad? No lo has guardado. Dice, no lo has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. A él, a su casa y a todo lo que tiene. Completo estaba guardado Job, ¿verdad? Estaba guardado él, estaba guardada su familia y guardado sus bienes, todo lo que tenía, desde los esclavos y siervos, ¿verdad? Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás al Señor. Lo que al diablo le interesaba no eran los bienes de Job, sino Job como persona íntegro, su integridad, porque Dios habla de Job. Dios dice, no hay otro como él en la tierra, y varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si Job, después de todo lo que le pasó, hubiera blasfemado contra Dios, lo que Job hubiera dicho en el momento que lo hubiera dicho, ¿le hubiera afectado o no le hubiera afectado en el futuro? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí le hubiera afectado. Pero a pesar de todo lo que le pasó, porque primero fueron sus bienes, luego fue su casa y luego fue él. O sea, las tres cosas que Dios lo había acercado. Luego fue él. Sin embargo, las palabras de Job son las siguientes. Verso 21 del capítulo 1. Y dijo, después de todo lo que le pasó, ¿verdad? Verso 20, desde el verso 20 leamos. Después de todo lo que le pasó, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, porque eso es señal de, ¿verdad?, de pérdida de gloria, de angustia, y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? Y adoró. ¿Qué hizo Job? Se quejó. Oiga, usted puede imaginarse lo que le pasó a Job. Oiga, yo prefiero, si mi casa se derrumba, que se derrumbe, pero si mis hijos perecen, me va a doler en el corazón. ¿Sí o no? Si los bienes se destruyen, que se destruyan. Pero la familia, eso duele en el corazón. Si cuando uno tiene sus hijos pequeñitos, para los que tienen hijos pequeñitos, cuando el hijo pequeñito está con fiebre, uno le dice, Señor, esa fiebre pásamela a mí, ¿sí o no? Que no sufra mi hijo, hazme sufrir a mí, no, porque es el amor natural de un padre. Entonces, lo que le pasó a Job no era sencillo. Y después de tanta bendición que tenía, le pasan todas estas desgracias. Sin embargo, la Biblia dice que a pesar de eso, él se postró y adoró. Y para adorar a Dios, ¿qué dice usted? ¿Cuáles son las palabras con las que usted adora a Dios? ¿Ah? Cuando hablamos de adoración. Te adoro, Señor. Te amo, Señor. Cuán bello es el Señor, decíamos en la enseñanza. Y luego dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué tal si hubiera Job dicho, qué tal si Job en lugar de haber dicho esto, hubiera realmente reclamado y se hubiera quejado y hubiera dicho, ¿por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí, Señor, si siempre he andado recto? ¿Por qué a mí, Señor, si yo he caminado en santidad, siempre te he buscado? ¿Por qué a mí? Eso le hubiera afectado en el futuro. Pero Job no hizo eso. Por eso que el enemigo no pudo sacar ningún pasado de Job. Así sea un pasado fresquito, no lo pudo sacar. El enemigo no pudo sacar ningún pasado para que le pueda afectar en el futuro. De hecho, esto a Job le sirvió
definitivamente para que al final del libro Dios lo bendiga, le multiplique más de lo que tenía. Amén, hermano. Entonces, la otra estrategia es eso. El enemigo trata de sacar tu pasado, de lo que hiciste ayer. Pero si tú lo que hiciste hoy, inclusive lo que hiciste ayer estando en Cristo, realmente ha sido no tan agradable a los ojos de Dios, hay la oportunidad para venir a Dios y decir: Señor, perdóname. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame. ¿Y qué cree usted que va a hacer Dios cuando un corazón contrito y humillado se presenta delante de Él? Dios no lo va a despreciar. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si nosotros acudimos a Jesús, si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia, para alcanzar el socorro, ¿usted cree que no va a limpiarnos Dios de toda maldad? ¿Usted cree que no va a ayudarnos Dios y a sacarnos de ese pozo o ese lodo en el cual nosotros nos hemos metido y ensuciado? Por supuesto que lo va a hacer, porque Dios nos ama, alabado sea su nombre. Pero Dios lo que quiere es un corazón sincero. Es decir, si nuestro pasado está arruinando el futuro y le estamos dando chance al enemigo para que ese pasado nos sepulte y nos haga ver mal y nos desanime, entonces hay que arreglar las cuentas. No del pasado, no me refiero al pasado cuando yo no conocía al Señor, no, sino del hoy, del ayer, cuando le he fallado a Dios y no le he pedido perdón con un corazón sincero para que me restaure. Porque Dios es restaurador. Su carácter es la misericordia antes que la justicia. Porque si su carácter fuera primero la justicia, ni usted ni yo estaríamos aquí. ¿Sí o no? Porque si realmente queremos ser nosotros justos y Dios justo, hace rato que Dios nos hubiera eliminado. Porque ¿quién aquí no ha pecado que levante la mano? Dígame, ¿quién aquí no ha pecado que levante la mano? Todos, hermanos, le hemos fallado a Dios. Y por lo tanto, todos apelamos a la gracia y a la misericordia de Dios. Lo que sí tenemos que hacer es cuidarnos, que el enemigo no nos engañe más, para que lo que hoy hagamos no nos afecte mañana. Lo que mañana haga no nos afecte pasado, sino día a día, ¿verdad? Por eso dice que debemos tomar la armadura de Dios para resistir en el día malo, porque los días son malos. Y habiendo acabado todo, permanecer de pie, permanecer firme. Amén, hermano. Así que no te olvides, 3 cosas. Trata de contaminarnos, como sea. Intenta desanimarnos, meternos temor. Y también, si no lo puede lograr, entonces recurre al memorial, a las memorias. Vamos a las memorias. ¿Te acuerdas de ese mujerón? Así te dice el diablo, ¿verdad? No me acuerdo, diablo, y lo tengo mi esposa y la amo como que fuera la primera vez. Amén. Dele fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, vamos a orar rapidito, una corta oración. Al Señor ahí de pie vamos a hacerlo. Acérquese con las peticiones. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos ahí donde está. Cierre sus ojitos. Ore conmigo, ¿qué le parece? Ore conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, esta noche me presento delante de ti, reconociendo la verdad de tu palabra, que dice que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás en medio nuestro. Tú estás aquí, Señor, y eres digno de adoración, de gloria y alabanza, porque tuya es la obra perfecta, Señor, la que hiciste en esa cruz, y tu vida diste por mí, porque tú me rescataste, Dios eterno, del lodo cenagoso, de las tinieblas, me sacaste del mismo infierno para llevarme a un reino de luz y de luz admirable. Por eso te ruego, Señor, que me ayudes a caminar una vida como a ti te agrada, para que no tenga estorbo mi oración, para que pueda, Señor, presentarme delante de ti y levantar manos santas, cuerpo apartado, Señor, un espíritu que se comunica contigo y un alma que siente tu presencia. Todo mi ser, Señor, te adora y te alaba. Guárdame, Señor, de la prueba. Guárdame de no renegar.
Guárdame, Señor, de no quejarme, sino aprender, como el siervo Job, a adorarte en el momento de la prueba, en la dificultad, adorarte, Señor, solo adorarte, porque cuando yo te adoro, Señor, muevo tu corazón. Cuando te adoramos, Señor amado, movemos tu corazón, Señor, y tú extiendes tu mano y tu gracia y tu favor sobre nuestras vidas, porque eres tú el que cerca nuestra vida, el que nos guarda, Dios mío, el que nos cuida, el que nos protege y el que nos libra de todo mal, porque somos tus hijos, somos tu iglesia, comprada a precio de sangre, te pertenecemos a ti por siempre, Jesús. Somos tus ovejas y tus ovejas oímos tu voz y tú nos conoces y nosotros te seguimos. Seguimos esa voz maravillosa, esa voz de esperanza, esa voz de vida, esa voz eterna que un día clamará como trompeta diciéndonos: vengan a mi reino. Levántate, iglesia, y va a su reino. Ve a su reino, iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, perdónanos. Vamos a decirle: perdóname si te hemos fallado, si le hemos dado cabida al enemigo, si le hemos dado oportunidad para que saque a relucir nuestra falla, nuestros errores. Pero hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, del favor, de la misericordia, porque queremos, Señor, que nos socorra, queremos alcanzar el oportuno socorro. Padre, perdónanos, nos limpiamos en la sangre del Cordero, limpiamos nuestra vestidura, Dios eterno, y te rogamos que nos ayude a caminar junto a ti, a buscarte, Señor, mientras pueda ser hallado, a buscarte en oración, en tu palabra, en congregarnos, Dios mío, en la vigilia, en los ayunos y en toda actividad donde tú estés presente, Señor, como congregación, buscarte, Dios mío, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay paz, en tu presencia, Señor, todo está completo. No necesitamos nada más que tu presencia en nuestra vida. Guarda nuestra casa, Dios mío, guarda nuestra familia. Vamos, ore por su familia. Guarda a nuestros hijos, Dios eterno, libra a los padres de todo acto perverso, de toda operación perversa, de todo plan malévolo que el enemigo haya tramado. Destruimos en el nombre de Jesús todo plan perverso, toda operación que el enemigo haya tramado en contra de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder y los guarda, los cubre en el nombre de Jesús. Padre, guarda nuestro hogar, guarda nuestro matrimonio, guarda nuestra familia. Te lo rogamos, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Padre, aquí estamos, te entregamos nuestra vida y nuestra adoración. Tú eres digno de recibirla. Toda gloria, toda honra y toda alabanza te pertenecen en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Gloria sea su nombre. Vamos a orar por la canasta de peticiones. Cierra sus ojitos ahí, Padre. Delante de tu presencia presento, Dios mío, estas peticiones de tus hijos, que con su puño y letra, Señor amado, la han escrito, reconociendo que tú siempre actúas a nuestro favor. Conforme a tus propósitos, Dios mío, responde las peticiones, que nosotros podamos ser testigos vivientes de tu gloria, Dios eterno, de tu favor. Que seamos agradecidos, Padre, porque aún en las cosas pequeñitas, usted tiene cuenta, Señor. Aún de las cosas, Señor amado, que nosotros ni siquiera entendemos, usted nos ha librado. Por eso te ruego, Señor amado, que en esta hora, conforme a tu gracia, a tu favor y misericordia, toda petición, Padre, pueda ser contestada. Y que cada hermano, Dios mío,
en gratitud a ti, pueda dar testimonio de cuán grande y cuán maravillosas son tus obras y de cuán grande eres tú, Señor, de que aún, Dios eterno, aún en las necesidades más profundas de nuestro corazón, usted actúa, Señor, a nuestro favor. Gracias por guardarnos, gracias por cercarnos, Señor, gracias por enviar ángeles alrededor de nuestras vidas y nuestras casas, por poner muros de fuego, Señor, para que el enemigo no nos toque. Ayúdanos a vivir una vida apartada para ti en santidad. Todo esto te lo pedimos, Señor, creyendo y reconociendo que tú eres nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele fuertes aplausos al Señor. Gloria sea su nombre.